Hola, ¿sí me escuchan? Hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Ok. Perdón, estaba como muy ocupado, pero pues mil disculpas, ¿no? Para todos los que me, me están viendo por mi canal de YouTube. El detalle que está como al revés, ¿no? Bueno, igual vamos haciendo la dinámica con respecto al idioma náhuatl. No sé si ustedes tienen noción sobre respecto al idioma o ya han tenido como un primer contacto. Me podéis como tal vez escribir, ya sea por WhatsApp, puedo estar viendo como por WhatsApp también, si gustan. Me pueden decir cualquier detalle, no sé, del audio y cosas así, ¿verdad? Bueno, nano tocash David Cayetano, niewa pan cueste capantlali, mano kia nichiwa tlen tlamausolixcopinali, no kia tlamanawilis tlen pan tu mexkewani tlen nikan chinanko istoken itlaltepactli, no kia aman niamitzimachtis sekensin tlen nonahuatlahtol. Bueno, mi nombre es David Cayetano. Hago defensoría en derechos humanos sobre pueblos indígenas. Asimismo, hago cine indígena en idiomas originarios. En este caso, pues me he enfocado también más al respecto al idioma que yo hablo. Soy nahuablante y pues me da un gusto saber que hay mucha gente interesada, así como gente del extranjero, ¿no? Que es algo que a mí siempre me ha impactado, que siempre primeramente son los extranjeros que tienen más interés respecto a nuestros idiomas originarios. Y es algo que ahora ante esta situación, eh, estamos pues tratando de también dar a conocer nuestros idiomas, nuestra cultura. Los que quieren, si saben de más gente que quiera aprender, lo pueden hacer, ¿no? Pueden como avisarles, todavía están a tiempo, todavía hasta 2 clases, como podemos, se pueden inscribir y de todos modos se queda grabado en la plataforma, ¿verdad? Cualquier cosa, bueno, ahora precisamente por cuestiones lo bueno que ahorita me encuentro en la Ciudad de México, eh, que estoy transmitiendo aquí desde la colonia Portales. Bueno, la situación que me quedé aquí, pues más que nada porque vine a presentar una película en la UNAM y por la situación de esta emergencia, pues ya me quedé aquí, ¿no? Y pues sí, no, prefiero quedarme aquí un rato como para también no mis padres nos asusten un poco porque como estoy en la ciudad, los puedo regresar sobre esta situación de la pandemia del coronavirus, pues sí, no quiero que también la gente de mi comunidad se vaya como a asustar un poco, ¿no? Porque como si viajo, pues, sí viajo un poco más de lo normal que está habitualmente con nuestros hermanos de las comunidades, ¿no? Como soy, me gusta, ¿no? Por la cuestión de esto de hacer cine, como en las presentaciones, inclusive dar talleres también de bioconstrucción sobre referente a las comunidades. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Puedo ir viendo como... mm, ok, saludos, empezamos con muchas ganas de aprender. Ok, Magda, te estoy leyendo. Tlaxcamati Miak. Tlaxcamati, alguien preguntaba en WhatsApp, ¿no? Bueno, Tlaxcamati viene siendo es como sale de Tlazocamati, ¿no? De Tlaxcamati, Tlazocca es cuando Nimistlazotla,
¿no? Nimistlazotla, que viene siendo, a ver, el pizarroncito. Es que no sé si lo van a entender, es que como se ve, ve. Mm, Bueno, Nimistlazotla proviene de como te quiero, te amo, o te deseo algo bueno, o quiero algo bueno para ti. En este caso se refiere a Tlazoc Camati. Camati de Kamanali, que Kamanali significa voz o hablar, o proviene algo que sale de la boca, ¿no? Kamati, y lo siento, que viene siendo, Mati es significa literalmente en español es como sentir algo, pero en este caso va más enfocado de que qué es lo que siento desde mi corazón, ¿no? Es algo que el náhuatl nos enseña, bueno, yo desde niño como primero es mi primer idioma, no es un dialecto, ¿no? Para los que siempre hemos tenido esta idea de que el náhuatl es un dialecto, no es así, como podéis ver, el náhuatl es uno de los idiomas más hablados aquí en México. Desafortunadamente no se da como también la importancia hacia los demás idiomas. Como hay muchos idiomas, hay 68 idiomas originarios aquí en México, cada ya con sus variantes dialectales, que ya ahí así son variantes, como el español también tiene variantes dialectales, en este caso el náhuatl también tiene variantes dialectales. En mi caso, ahora es como una introducción, lo que les estoy comentando es acerca de las variantes y de dónde vengo. Soy de la Huasteca Potosina, mi comunidad se llama Soquitipa, pertenece en el municipio de Tamazunchale, he vivido por mucho tiempo en mi pueblo, he tenido funciones como autoridad comunitaria, he sido también eh, delegado municipal de mi pueblo y, mm, ok, eh, eh, he sido delegado municipal, ¿no? El año pasado, bueno, todavía yo fungí todavía hasta este 31 de diciembre del 2019, me tocó con el cargo de delegado municipal, ¿no? Les comento esto como, oh, no puedo contestar llamadas, alguien me está marcando por WhatsApp, no puedo contestar ahora. Eh, Asimismo, bueno, como la introducción sobre la cosmovisión de nuestras comunidades, de nuestros pueblos originarios, eh, regresando como toda esta dinámica de cómo nace, ¿no? Como un ejemplo muy claro desde nuestras comunidades, como siempre, bueno, ante esta situación que está pasando con la pandemia del COVID-19, que es coronavirus, nosotros siempre es el cuidado de la madre tierra, de Tonantzin Tlali, ¿no? Por eso viene de Tonantzin como la madre tierra, y en este caso como ya la religión, como en este caso el catolicismo, no quiero abordar como temas de religión, pero en este caso como Tonantzin nosotros lo vemos así, ¿no? Tonantzin es como el cuidado, bueno, en este caso Tonantzin, to de mí, de nuestro, bueno, en este caso de nuestro, Nantzin de Nana, de mi madre, y en este caso se refiere a, y ya como la terminación Tsin, que viene siendo, a ver, Nantzin. To, que es igual a nuestro, ¿no? A nuestro. Nan, de Nana, lo de madre. Sí, sí, siempre se refiere a algo reverencial o algo con mucho, más que nada en este caso, cuando tú le das como ese cariño, ese respeto, es como cuando dices mi abuelita, ¿no? Toda esta manera de referirnos es como el náhuatl, quieras o no, tenemos que aceptar que ha detonado en este caso en español, ¿no? Sin, como se refiere a algo venerable o cuando con respeto o cariño, ¿no? Es como cuando tú le dices
a tu gatito, es como le dices con cariño, ¿no? Y en este caso, no mistontzin, no mistontzin viene siendo mi gatito, es como, mi gatitito, ¿no? Y tonantzin, como en este caso pueden ver, no sé si lo alcanzan a ver, tonantzin. Tonantzin, to, que es nuestro, y Nana, es madre, perdón, que como está, se mira al revés, y Tzin, que viene siendo algo reverencial con cariño, o cuando haces lo que les comentaba, ¿no? Cuando tú le pones esta parte, es como, es mucho respeto hacia algo que te estás refiriendo, ¿no? Eh, hola, el español sí es un dialecto, ok. Sí, bueno, aquí estoy leyendo algunos de sus comentarios, de los que me están siguiendo. Tlaxcamatimía, que muchas gracias. Espero que este curso pues les sirva de mucho como introducción primeramente, ¿no? Inclusive yo puedo seguir subiendo cosas en horas que ustedes puedan también, si ustedes me recomiendan una hora, oye, yo quiero seguirte como más en directo, en vivo, estar al pendiente respecto a las clases, me lo pueden hacer saber, y ya sea como en los comentarios que ahorita están haciendo en el chat de mi canal, o si no, igual en WhatsApp, ¿no? Los que están registrados lo pueden hacer, yo estaba buscando muchas plataformas como donde transmitir como en vivo, así como directamente, pero ninguna como se sobresaturó, ¿no? Hay muchos, discúlpame, como quedaron un poco fuera del curso, pero realmente algo que me impresionó ante esta situación que a pesar de todo, pues estamos haciendo cosas, como dicen aquí en la Ciudad de México, cosas chidas, ¿no? Agradezco mucho su atención. Cualquier duda, no sé, ideas que tengan, que me propongan, pues estoy abierto, ¿no? No me cierro, al contrario, yo siento que hay que aprender a desaprender ciertas cosas y claro, ¿no? Llevarnos y dejarnos fluir ante este idioma bueno, a mí me gusta, a mí me encanta, soy el único de la familia que realmente hago esto, a veces inclusive mi comunidad o mi familia me ve como una persona rara, ¿no? Pero bueno, es algo que me gusta, me encanta, que hasta he hecho, en este caso hago cine, música, he hecho música como más bueno, a mí me gusta más el género del rock, el metal. Luego les comparto también cositas por ahí, si quieren escuchar algo de la música y también de poesía. He escrito algunos libros, les compartí eso porque un librito que por ahí les compartí sobre, no sé si tienen algo como, ya si lo leyeron algunos, como, eso también es de tarea, ¿verdad? Para que no piensen que no vaya a estar como checando, ¿no? Pero no soy tan estricto, pero sí me gusta que vayamos con la dinámica, ¿no? Como estar interactuando más que nada, hay que hacerlo dinámico, no me gusta hacer las clases aburridas. A ver, que, sí, justo. Sí, dicen que se mira al revés las cosas, en este caso, ok, bueno. Bueno, gracias, Ilse. Ilse Martínez, ok, gracias. Bueno, vamos a enfocarnos un poco más a la clase. Ya creo que ya me presenté lo suficiente. Eh, Agradezco también a mis amigos que por ahí están. En este caso quiero agradecer el espacio también que me han dado ahorita hospedaje aquí en la ciudad. A María, no sé si me está viendo por ahí. A mi amigo Daniel que está en la recámara, ¿verdad? Pero pues, muchas gracias. Muchas gracias a María. Mm, a ver. Tienen el manual, ¿verdad? Los que no lo tengan, igual me lo pueden hacer saber por WhatsApp. Se los puedo llegar ya sea por vía correo o igualmente por WhatsApp. Pero que me escriban, como dicen, hay muchos, yo entiendo que están en otros grupos de WhatsApp. Entiendo que es preferible mejor que me escriban personalmente a mi numerito, a mi número de WhatsApp. Yo se los envío, ¿vale? Eh, en este caso, como les decía, nuestra cosmovisión desde las comunidades, a mí me gusta mucho como enfocarme mucho respecto a el por qué, bueno, yo no me daba cuenta muchas cosas que yo solo hablaba el idioma, en este caso el náhuatl es muy rico, como en este caso vamos a hablar ahorita como del salud, cómo nosotros interpretamos
llevando desde la cosmovisión, cuando nosotros tratamos de saludar, ¿no? Cuando nosotros saludamos, no es literalmente existe buenos días como tal, ¿no? Sino siempre nos referimos como al contexto, la situación que exista, como también tiene que ver como mucho los elementos, ¿no? El agua, la tierra, el aire, no sé, como el clima, ciertas cosas, inclusive cómo yo percibo que estás, o si ya sé que tú estás muy alegre, pues a eso me refiero, o si tú estás enfermo, también trato de ser más empático hacia ti. No decimos como qualitonali, ¿no? Qualitonalzi, sino decimos kenjiawi, Yahweh, ¿cómo estás, no? O ¿cómo te va? Tlaquetlixtoamoyolo. En este caso se refiere, Tlaquetlixtoamoyolo es qué dice tu corazón, ¿no? O cómo está tu corazón. Como desde el fondo, yo en este caso, cuando llego, te saludo o te veo, lo primero, ¿no? Y dependiendo si ya te conozco mucho tiempo, pues ya sé más o menos cómo estás, ¿no? Entonces, como es algo más poético, ¿no? Como, Keishawi, Tlaquetlixtoamoyolo, ¿cómo te va? ¿Qué dice tu corazón? Después, y digamos, en este caso ustedes, alguno de ustedes o alguna persona con la que estoy interactuando, él me puede decir, nani kwali, na es yo, ni yo, como vuelvo a reafirmar, ¿no? Na, ni itztok kwali, itztok es ITS, tok, itztok, ni itztok va todo junto. Na, ni itztok kwali. En este caso se refiere que yo estoy bien. Pampa, ya después dices Pampa, Nikita Tlahualejek sin Aman, Taneski, ¿no? Y en este caso, entonces yo digo, y sigo como la oración, ¿no? Para contestarse, Aman, ahora veo que está muy bonito el día, porque ha amanecido muy bien. Ya agregas un poco más, ¿no? Pampanoyolo yo el pacto, Guantopotzitzin, porque mi corazón está alegre al escuchar el canto de los pájaros. Pero es algo como más metafórico, más poético que nuestro idioma. Yo antes no me daba cuenta, ¿no? Porque llegaba con mi abuelita y hablaba, ¿no? Pero ya cuando empecé como a introducirme sobre mi idioma, fui aprendiendo, ¿no? Como muchas cosas. Como ejemplo, yo le decía a mis amigos, como a Leslie en una clase que por aquí también grabé hace días, era como darles clases, solo unos cuantos, ¿no? Por la contingencia no podía pedir más personas que estuviéramos juntos. Yo le decía, entonces en este caso yo les ponía el ejemplo, ¿no? Como Tzoncali. Tzoncali de Tzontecon. Tzontecon. A ver, voy a escribirlo a ver si ustedes Tzontecon. O Tzontecomic. Se escribe así, ¿no? Tzontecomic. Tzontecomic. Es como Tzontecomic, pero no es como náhuatl, no es náhuatl, es Tzontecomic, ¿verdad? Y esto significa como cabeza, perdón, es cabeza, Tzontecomic. Y entonces vamos a ver, Tzontecomic. Entonces, por eso yo escribo son Cali. Cali, y me imagino que todos lo habrán escuchado, ¿no? Cali, que es casa. Son Cali. En náhuatl, cabello son Cali. Que entonces, literalmente en español, pues significa cabello, ¿no? Pero nosotros en náhuatl es como pongo, son de Tzontecomil, de cabeza, entonces viene siendo como la cabeza, aquí es cabeza de Tzontecomil, esto, de Tzontecomil, Cali, que es de casa, perdón, cabeza, casa, como está medio raro, ¿no? Pero en este caso se refiere, es como, esto viene siendo como la casita o algo que protege la cabeza, ¿no? Es la casita de la cabeza en sí,
se refiere a Tzoncali, ¿no? Casita de la cabeza. A ver, voy a leer los comentarios que me van poniendo para no estar como solo hablando. Oh, no, machito, se mira bien sin problema. No es posible. Sí, me gusta la posición. Electoral tiro, saludos de David. ¿Necesitamos impreso el manual para las clases en línea? No precisamente, ¿no? En esta cuestión yo siempre he estado, bueno, si tenemos la tecnología en digital, digo, no, a veces entiendo, ¿no? Que si lo pueden imprimir chido, si no, pues para que se ahorren, ¿no? Eh, la intención es no como gastar, inclusive contaminar menos, ¿no? Porque también es como talar árboles, cosas así, ¿no? La inversión, pues, muchas cosas. Bueno, pues cada quien tenemos nuestras ideas, ¿no? Pero pues yo prefiero que lo tengan en digital, así lo pueden tener ustedes mismos y lo pueden como llevar en su teléfono, en su computadora, a todos lados y lo pueden compartir, ¿no? Esto es de hecho desde un amigo, el Manuel. Bueno, yo en esa vez solo lo apoyé, pero pues no, yo como solo apoyo, ¿no? Pero pues, él sacó un proyecto y hizo este libro. Es de mi amigo Moisés, si me está viendo por ahí, las Camatimilla Moisés. Muchas gracias, Moisés. Mm, sí, ¿verdad? Sí entendieron, ¿no? Esta parte de la cabeza, ok. Bueno, refiriendo a cosmovisión, es eso lo que se refiere nuestro idioma náhuatl, ¿no? Es como nos adentramos más allá, ¿no? No es simplemente decir las cosas por decirlas, ¿no? Siempre siempre existe una cosmovisión, algo más adentrado, como otro ejemplo, mm, a ver, a ustedes, me imagino que ustedes saben, no quiero que también interactuemos, me pueden mandar WhatsApp, ¿no? Si yo puedo ir viendo. A ver, ok. Bueno, sí, por lo visto, sí, el libro está muy bonito. Ah, sí, saludos, Itzel. Yo recuerdo cuando Itzel conocí, ¿no? Ella es de San Luis, que también está inscrito en el curso, Tlaxcamatimilla, Itzel. Muchas gracias por estar en el curso. Ella fue a la presentación de nuestro libro que realizamos en el Museo Nacional de la Máscara. Ella estuvo ahí y muy buena presentación, por cierto, y los paisanos de la capital de San Luis, buena onda, ¿no? Bueno, regresando a esta parte, ¿no? Entonces, de los saludos, siempre tienes que ver cómo la persona sientes tu energía. Bueno, yo en este caso, como vengo de mi madre era, que en paz descanse, ¿no? Y ya no vive con nosotros. Ella era partera y mis abuelos como hacían más como la decoración con plantas, ¿no? Es algo que es esto, ¿no? El idioma nos da más, ¿no? Como para hacer curaciones, como saber, ¿no? De ciertas cosas que tenemos, pero si nosotros no nos adentramos en nuestro idioma, pues estamos perdidos también, ¿no? Porque siempre, no les quiero enseñar como súper estructurado, como se enseña el inglés o el español. Bueno, en mi caso, ¿no? Yo tuve que aprender español, tuve que ir a la escuela primero, como en la primaria tuve que tener clases de español para poder entender muchas cosas, ¿no? No quiero como esa parte que sea tediosa, aburrida, que quiero que sea dinámico, ¿no? No quiero como en este caso, porque muchos, oye, es que yo estaba esperando los pronombres primero, sí, le digo, pero pues es que pues, no me vas a entender si no te explico cómo nosotros entendemos el mundo, ¿no? Cómo vemos el mundo, cómo vemos en este caso, no, nosotros como en este caso, el mundo, ¿no? El mundo, nosotros no es el mundo, es Tonantzintlalli, ¿no? Y Tonantzintlalli es la madre tierra, ¿verdad? Es algo como muy importante en esta parte. Y yo digo, entonces, si yo te enseño el náhuatl como se enseña el inglés, francés, pues no te vas a entender, ¿no? Como con la gente, con nuestra gente, con nuestros hermanos de las comunidades. Eh, algo que quieran como, a ver, y como tlahtol, titlapolosan que timosehuistok, pues no tiene, ah,
que aquí donde estoy sentado, ¿no? Pues sí, es el sofá de la sala, es mi cama también ahora, pero bueno, me ha sido muy útil hasta para ahora, ¿no? Para transmitir las clases. Sí, agradezco a María y a Daniel por el sofá. Hola. Cristina, pero... mm, ok, muy buena pregunta. ¿Hay alguna regla para escribir las palabras con mayúscula o solo cuando empieza la frase como en el español? Sí, en este caso, muy importante, es un, pues sí, ¿no? Regresando a lo reverencial, es como cuando algo, si tú lo sientes con este apego como cuando tienes el amor, en el náhuatl se puede hacer como, lo puedo escribir en mayúscula, inclusive si yo, es como cuando les digo, ¿no? Porque yo realmente, si el gatito, a mi padre yo le digo, no, el gatito es parte de la familia, ¿no? Yo lo siento parte. A que mi padre, él dice, no, 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 el gato es un animal, etcétera, ¿no? Pero en mi caso, con mi hermana, ¿no? Vivo en la Huasteca, que ya tienen su casa, cuando gusten, pueden ir. Solo me avisan con tiempo porque a veces no estoy, pero pueden ir, ¿no? Nepa Anquipian Mochan. Nepa, allá, Kipian, Kipian, me estoy refiriendo a ustedes, Kipian, Mochan. En este caso me estoy refiriendo que allá ustedes tienen su casa, ¿verdad? En Nepa, Cuestecapantlali, Panzoquitipa. Allá en la Huasteca Potosina, mi comunidad Soquitipa. Cuando gusten, pueden ir, ¿no? Siempre son bienvenidos, ¿no? Pero solo que me avisen con tiempo, ¿vale? Hay variantes en el náhuatl porque no sé si sea el mismo del Estado de México, Puebla y las Huastecas. Oh, sí, justo. Sí, sí hay variantes. Inclusive aquí en la tienda de enfrente hay una tienda y hay unos amigos, y ahí se hicieron amigos míos, ¿no? Inclusive ellos son de Puebla, de la Huasteca, me imagino, poblana, y ellos hablan el náhuatl un poco diferente, pero se entiende. Es como cuando, un ejemplo, cuando es como aquí yo cuando dije, voy, me había visto con una amiga por aquí en la ciudad y me dice, oye, vamos a la casa de un valedor. Y yo así como, oye, y me quedé como un poco ido, como no entendí un poco, y yo después ya le digo en el camino, oye, pero ¿qué significa valedor para ti? ¿Ya? Y ya me dice, no, un amigo, un camarada. Ya, bueno, ya. Y es así, lo mismo pasa con náhuatl, ¿no? Como de repente tenemos nuestros modismos de decir las cosas, como, como nosotros, yo viví en Nuevo León, estudié en Nuevo León, y me topaba a hermanos de comunidades indígenas, pero de otras regiones, y, y como en este caso, como aquí un ejemplo también, ¿no? Como yo, hormiga, le digo tzitzit, tzitzit, tzitzit. Ya. Eh, Tzitzit, hormiga. Y también algunos dicen pilsilcin. Así. Yo le pongo tzitzit, que es hormiga, y algunas yo he escuchado que le dicen, no, perdón, aquí, no, me falta una letra, pero qué bueno. Siempre a veces uno por escribir rápido. Pil, pilsilcin, pilsilcin. Ellos así le llamaban a este chico. Yo cuando le dije, ¿a poco así le dicen? Pues ya cuando, esto a veces nos pasa entre nahuablantes, que siempre a veces decimos quién lo dice mejor, quién está en lo correcto, pues es como el español, ¿no? Vaya, no es lo mismo el español de Chihuahua, que de Nuevo León, de que Huerco,
que acá en la Ciudad de México, ¿no? Y en Chiapas, en Oaxaca, en la Huasteca, cambia un poco, ¿no? Y, y no es como, y de hecho no sé, y bueno, yo me hubiese gustado saber como la escritura real de mi idioma, ¿no? Porque eso ya también está castellanizado, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que el náhuatl clásico es el mejor, o mi náhuatl es mejor porque yo así siempre tratamos de defender, ¿no? Siempre nos defendemos, ¿no? De nuestra región donde venimos, pero no, pues en este caso no se trata de pelearnos, ¿no? Por quién es mejor, sino de, sino a veces si vamos a discutir, dicen, no, pues vamos a apoyarnos, en este caso, a, como decía, aprender a desaprender ciertas cosas, como nos han enseñado, sino en este caso vamos a abonar algo que ya hemos, en este caso, si alguien ya sabe un poco más de náhuatl, lo puede decir, ¿no? No pasa nada, y no pasa de que, no, yo lo voy a criticar, que no se dice así. No, siempre me gusta ser abierto porque, de hecho, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en náhuatl de diferentes variantes, inclusive hay veces ciertas cosas nosotros no los podemos encontrar como lo que existe en español, como en náhuatl, ¿no? Sí, es como en este caso, pues un avión en esos tiempos no existía, pero en este caso vamos, voy a escoger algo que como se refiera, ¿no? Como, o algo que describa, como en este caso le ponían en el otro video, como el avión, en este caso es Tepostototl, ¿no? Tepostototl, bueno, estábamos hablando de las variantes, ¿no? Sí, cambia un poco, pero sí se entiende, ¿no? Bueno, yo porque he trabajado, pues sí lo entiendo, ¿no? Siempre a veces tengo, y me gusta, ¿no? Me gusta aprender de las otras variantes, ¿no? En este caso, Tepostototl. A ver, Tepostototl. Esto significa como un pájaro o ave de fierro. Tepostototl es pájaro o ave de fierro. Eso es lo que se refiere, bueno, yo más o menos describo en esta parte. Eh, Tepos, como Tepoztlán, ¿verdad? Pero Tepos, solo Tepos es fierro. Tototl, pues es pájaro, ¿no? O ave. Tototl. Ya, eso es un, como les decía, bueno, el náhuatl es un idioma aglutinante, eh, es como el japonés, como se compone, cada palabra se compone, hasta puede componerse de tres, o de repente puede ser muy larga. Es, bueno, en este caso es avión, ¿no? Esto, Tepoztlán es avión, pero literalmente en mi idioma, si pensándolo desde náhuatl, no pensándolo desde español, para mí significaría esto, ¿no? Pájaro de fierro que vuela, ¿no? Porque pues un pájaro pues, lógico que vuela, ¿no? Que vuela. Sí, es esto lo que un poco que se refiere, ¿no? Pájaro o ave de fierro que vuela. No sé si se imaginan un pájaro así, ¿no? Pero es algo un poco, sí, es un poco chistoso, pero es, a ver, ok. Pues igual pueden ir compartiendo mi canal a los que, aunque no estén inscritos, no importa, ¿no? Pueden seguirme en mi canal o estar viendo las clases, ¿no? En línea. Bueno, esto, esos son ejemplos como el idioma se va formando, ¿no? Es un poco de la estructura. Ahorita como es una introducción respecto al náhuatl, como es la primera, para algunos me imagino, o algunas es el primer contacto con náhuatl, y algunos me imagino que ya son estudiantes, inclusive reconozco que hay estudiantes de la UNAM por aquí que me escribieron para que quieran tomar el curso. Bueno, a ver, voy a leer un poco de lo que han puesto ustedes. Ok. Qué bueno, Arturo Ramos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que tocas otro ejemplo muy claro. Él dice que
la Huasteca, digo, el náhuatl de Guerrero, de la variante de Guerrero, dice que le dicen Quitua, no vale, no vale, que es, y acá no, Kisunoki no Wampo. Sí, para mí no Wampo es como compañero, no Wampo, sí, y él no, no vale, pues, como te digo, ¿no? Sí logro entender cuando ya tú, no, sí, ya, solo como me digo, no, sí, ya es como se refiere que es lo mismo que es un compañero a un conocido, ¿no? Aquí, porque no es lo mismo no Wampos que no Yolikni. No Wampos, no Wampos es compañero, es como compañero, ¿no? Que pues, de trabajo o compañero, ¿no? Como no tienes esta parte de, por eso el náhuatl también es así. Como en este caso, no Yolikni, no, no, que de mí, yol, que de yolo, ikni, mi hermano, ¿no? No Yolikni, ya. Mi hermano de corazón. No Yolikni. Es como amigo en español, literal, no yol, no yol ikni, mi hermano de corazón. Eso, bueno, para en náhuatl, pensándolo desde náhuatl, es como amigo, ¿no? Amigo o amiga, ¿verdad? Bueno, eh, depende, ¿no? Si los que quieren, bueno, yo estoy contemplado una hora y media a lo mucho, dar clases como por YouTube, o podemos extenderlo un poquito más, no sé, se lo recomienden. Dependiendo, ¿no? También para no decir que es muy tedioso, sino, yo acepto recomendaciones de ustedes, ¿no? Como estudiantes, como personas que también quiero pensar que hay unos que sí han tomado clases. Perdón, es que tuve sed. At, ni kiji, ni kiji, kiji es como tomar, ni yo tomo, ni kiji at es agua. Pero eso me imagino que te lo han visto en muchos lados o lo han escuchado, ¿no? En este caso es un elemento, para nosotros el agua es muy sagrada. Es lo que bueno de la cosmovisión de nuestro idioma, de nuestra cultura, que para nosotros el agua es muy sagrada, ¿no? Es como de respeto, sí, en nuestras comunidades, no sé si en todas, pero sí en la mayoría de nuestras comunidades indígenas, nuestros pueblos originarios, eh, el agua o en un manantial, si tú pisas un manantial, se te puede castigar, ¿no? Se te puede sancionar, inclusive se te puede, no sé, multar o encerrar, digo, llevarte a las celdas ante las autoridades, porque, porque así es, ¿no? El agua para nosotros es muy sagrada. Ac, ac. Y voy a poner ahora el otro elemento que es, casi siempre las palabras llevan los elementos o algo que se refiere con, siempre, no sé, en náhuatl, es como los cuatro elementos muy importantes, agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Tlit, fuego. Tlit, 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 fuego. At, at, agua. Y aquí ya va saliendo porque, como en este caso, ¿no? Tlali. Porque nosotros es un poco más alargado la L, no es tlayi, tlayi, no es tlayi, es tlali. Es como pueden escuchar tlali, tlali. Es por eso es la doble L que pongo, ¿no? Pero hay algunos que lo escriben con solo una, ¿no? Bueno, yo lo escribo así, tlali, tierra. Mm, Ajacatl. Luego sigue Ajacatl.
A, Jacatl. Hay unos que lo escriben en vez con J, le ponen H, inclusive algunos en otras variantes, como más aquí en el centro de la ciudad, escriben Ejecatl, Ejecatl, ¿no? Lo escriben, pero sí, pues, es aceptable, ¿no? Las ambas. O en otra variante me imagino que también lo escriben Ejecatl. También es Ejecatl, Ejecatl. Si quieren, así como cualquier cosa, me van avisando, ¿verdad? Ok, 1 hora y media está perfecto, qué bien. ¿Cuánto llevamos ya? Órale, sí. Ashkana, justo. Qué bueno, ¿no? Que aquí Arturo, es lo que me gusta, ¿no? Que precisamente nuestros hermanos se vayan incluyendo, inclusive si alguien vive aquí en la Ciudad de México, puede venir o puedo ir a su casa, no sé, para hacer la próxima clase, interactuar y poner ejemplos ya un poco más de diálogo, o yo referirme con una persona. De hecho, le decía a María, pero tal vez no me entendí un poco. Pero bueno, falta de comunicación. Es que yo andaba como en la montaña, ¿no? Haciendo temazcal, esas las, ¿no? De purificación. Sí, temazcal. Me gusta. Ahora vamos a ver lo que bueno, Arturo, saludos. Ashkana. 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 Y como ven, ¿no? Se va dando solo para ir aprendiendo Ashkana. 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 Ash, la X se pronuncia como SH. Ashkana. Para Arturo, que significa como una negación, bueno, es una negación que es no, o que no existe nada, no hay nada. También, ¿no? Ashkana. Y también Ashtleno. Para mí también, yo uso en la Huasteca Ashtleno, que también, ¿no? O, o también, esto depende. Yo estuve como en Gilitla viviendo, y en Gilitla cambia, y yo soy de Tamazunchale, de la Huasteca Sur, un poquito más al sur, más abajito de Gilitla. Ashtleno, que es no. Y en mi comunidad, eso es de Gilitla. Pues ese guerrero, ¿no? Me dice Jorge. Bueno, y como en mi comunidad decimos amo, 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 como a veces acento aquí, ¿no? Amo. A ver, perdón. Amo, que significa no también. Ok. Ashkana, que es también una forma de negación, ¿no? Y Ashleno también. Y amo también, ¿no? Igualmente que, pero bueno, en mi comunidad esto lo usamos amo, amo. Es no, y Ashleno y Ashkana. Como podemos ver, las diferentes variantes, ¿no? Ashleno y amo es de la misma Huasteca. Ay, ya me acordé, y de la Huasteca veracruzana, dice Ashka, Ashlen, ¿no? Hay veces como también somos medio floquitos para hablar completo, es como como español, ¿no? Siempre a veces usamos, el idioma va evolucionando como siempre, ¿no? Eh, como regresando a los saludos, eh, como en mi pueblo, yo, de mi padre, es que siempre fui muy curioso, bueno, muy preguntón, tal vez, igual como alguien dice que en WhatsApp estaba pregunta y pregunta, así somos todos, ¿no? A veces, porque nos interesa saber eso y eso es bueno, ¿no? Eh, yo le decía, ¿por qué dicen Chihuahua? Porque cuando Chihuahua, yo le preguntaba Chihuahua y le dice mi papá, bueno, es que eso es lo que estás haciendo, ¿qué estás haciendo? Es lo que les decía al principio, ¿no? De cuando llegas y saludas primero, ¿qué estás haciendo? O cómo estás. Pero aquí decían solo Chihuahua. Y yo, se me hacía como algo no concordaba, ¿no? Con lo que mi padre me explicaba ya después.
Ya decir, pero lo correcto se supone, pues es que como todos, ¿no? Sufre ciertas alteraciones o por flojerita y después nos acostumbramos a decir eso, ¿no? Pero es Tlaque Tichihua. Tichihua. Y no es nomás Chihuahua. De aquí nace el Chihuahua, Tlaque Tichihua. Tlaque Tichihua. Perdón. ¿Qué os parece? Oh. Tlaque Tichihua. Tlaque Tichihua. Es ¿qué estás haciendo o qué haces? Es como, ¿qué estás haciendo? No le pregunto, ¿qué hace usted o qué estás haciendo? Eso es a lo que se refiere. Y por eso a veces nosotros, los nahuas en la zona donde yo vengo, quitamos todo esto, ¿no? Y solo decimos Chihuahua. Ya después, es que también el náhuatl, es que se usa como si fuera, ya muchos dicen que es hola, no, perdón, que es, sí, como hola, pero no, es más se refiere, es como, ¿cómo estás? No, ¿qué haces, perdón? ¿Qué haces o qué estás haciendo en ese momento? Ya después, ya dependiendo de lo que está haciendo y lo que te responda la persona, es como en este caso yo puedo decir, amani chihuapantzin, chupano, shimosewiki, tiene que cafenis, o tiene que ser cafenis, chupano, shikafeniki. Es como, chupano, pase usted, chipano, pasa, o pase usted, no, chipano, pase usted, ¿no? Chipano, chipano. Y ya después yo sigo, eh, digo, chipano, shimosewi, o shimosewiki, shimosewiki. Sí, pásale a sentar, o toma asiento. Shimosewiki. Shimosewiki. Es como ven a calmar tu energía. En sí, si esto te lo estoy traduciendo como de manera un poco más literal, como al español. Shimosewiki, pásale a sentar o toma asiento, como pasar adentro, ¿no? Dependiendo. O siempre nosotros ofrecemos una silla, Shimosewi, ¿no? Shimosewi. Y en sí, pero eso es un poco más pensado en español. Shimosewi. Y sewi es de como apagar o de sentar. Sewi también es apagar algo no es, bueno, no es más apagar ya, perdón, es más como tomar un descanso de tus energías, ¿no? Y sewi es descansar o sentar, sewi, de descansar o sentar. En este caso es a lo que es como pasa a descansar, pero si estoy pensando desde náhuatl, es como, una ardilla ya, 6 pesos, sí. Eh, es algo que en este caso Shimosewiki es como ven a descansar como todo, no más tu cuerpo. No se refiere no más a tu cuerpo, ¿no? Sino como toda tu energía, lo que traes, ven y descansa, no es como relájate, toma aire. Es a lo que se refiere en nuestro idioma. O sea, no sé si me están como entendiendo o cualquier cosa me pueden ir escribiendo, me pueden ir diciendo, ¿vale? A ver, voy a checar WhatsApp. Mm, ok. Saludos, Erika. Qué bueno que ya lo encontraste. Vale.
Mm, bueno, sí, qué bueno saber que me están siguiendo y todavía se están uniendo algunas personas que inclusive, pues la intención de YouTube que se quede como en esta plataforma, regresando a los que entraron un poco despuesito, para que podáis ver un poco más tarde o a la hora que puedan, porque entiendo que muchos, de hecho, había personas del área médica, médicos, enfermeros, enfermeras, que me escribieron, ¿no? Que les interesaba el curso y agradezco porque ahorita son los que se la están rifando más sobre esta situación del coronavirus y agradezco que estén interesados a pesar de que tienen trabajo y quieren tomar clases de náhuatl. No, es algo que a mí sí me impresionó. Y saludos a todos los de la Huasteca, los que son de mi tierra, y a todos en general, más que nada. Tascamacimiac. Bueno, pero, mm, mm, ajá, sí, Ana, regresando a esto, ¿no? De que a veces ya no decimos bicicleta, bici, o inclusive pedimos prestados, son préstamos de, del idioma que hacemos, como en el norte, en Monterrey, a la bicicleta no le dicen bici tampoco, baica, como se creen un poco más gringos, ¿no? Digo, no por tirarles, pero yo también a veces a mí me salía, ¿no? Pues vamos con la baica, ¿no? Que vamos a pasearnos con la bicicleta. Y eso se refiere, ya no decimos, cortamos, ¿no? Como en esta parte, y hacemos otro tipo de situaciones, como, de hecho, el náhuatl, también tiene que ver mucho esta parte del náhuatl, de la zona. No es lo mismo como estar un poco más aislado tal vez de la zona urbana, de los municipios, que estar un poco más, más a la montaña. Hay veces que sí, ellos tienden a tener un poco el náhuatl no mezclado con español, ¿no? O al contrario, a veces pasa de que si existe, como en mi caso, ¿no? En la Huasteca, y cuando yo hice el libro de náhuatl sobre leyendas y narraciones de náhuatl de Gilitla, como en Altachtolme Xilitlan, eh, ahí, algo que yo aprendí, que había unas comunidades, como no sé, unas 6 7 comunidades, que ellos hablaban, 2 idiomas, casi no hablaban español, hablaban, náhuatl y tenec. Náhuatl que es de la familia del utoazteca y el maya, pues, bueno, el tenec, pues, del maya, ¿no? Es algo que a mí y de aquí, de estos 2 idiomas, nacía como una variante dialectal, ¿no? Por los contactos lingüísticos que existen entre náhuatl y tenec, ¿no? Y es algo que a mí me impresionó, que yo decía: "Órale, ¿no? Aquí hay una mezcla entre y 2 idiomas que han prevalecido mucho tiempo, ¿no? Como el maya y náhuatl". Y es algo que ya, yo de repente sí, ahí sí como wow, esto es en la Huasteca, estoy en la Huasteca, como, pero esos niños, los padres, como ellos no hablan tanto español, pero yo, como siempre me gusta preguntar el por qué lo dicen, de la manera, y en náhuatl pasa como soyo, como es una planta, el soyo se supone que es una palabra prestada del tenec, ¿no? Es una palabra prestada del tenec, pero en náhuatl no sabemos, cuando no lo estudias, no autotrabajas tu idioma, tu cultura, pues no sabes de dónde nacen, ¿no? Y siempre nacen. Y en este caso, pues hay muchas palabras que pasan en todos los idiomas, ¿no? Como un ejemplo, el náhuatl también ha imperado, ¿no? En ciertas situaciones como chocolate, 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 si lo ven, chocolate, es chocolate. Esto en cualquier otro idioma siempre lo vas a encontrar, pero el chocolate nace de náhuatl, para que vean que náhuatl no es tan como muchos pensamos que solo es un dialecto, que solo es un idioma que no sirve.
hay veces pasa, ¿no? Porque eso nos mete en nuestra cabeza, ¿no? Pero hay que, como vuelvo a repetir, hay que aprender a desaprender ciertas cosas, ¿no? Chocolate, de chocostic, chocostic, proviene de chocostic. Y chocostic, bueno, chocolate. Chocostic es como algo de color a tierra, ¿no? Eso lo que, bueno, algo como de color de tierra es el chocostic, nosotros, ¿no? Algo que se refiere como al parecido, el color de la tierra, a la madre tierra, chocostic. Y ac, pues como agua, es como agua para chocolate, ¿no? Cosas así de chocolate. Pues, mm, saludos, aguacate. Ah, justo, Irma. Gracias por estar al pendiente. Gracias a todos los que me están siguiendo en la clase. Las que mía, que sí, aguacate, como es aguacate, ¿no? Pero no todas las palabras, como a veces he visto memes, bueno, yo también a veces lo hago, ¿no? Porque yo, así como les ponen un poco más interés, siento que a veces hacemos cosas chuscas en bromas, entonces es cuando la gente le interesa, ¿no? Como, sí, hay que ponerle un poco de gracia, ¿no? Pero todos dicen chido, solo porque, ya sé hablar náhuatl y le pongo nada más la TL, y no es así, ¿no? Es como aguacate, aguacate. Sí, es aguacate. Y bueno, es una de las palabras que me ponía Irma. Sí, tiene razón, ¿no? Como el aguacate, también aguacate. Aunque si yo lo pronuncio es no es gea, aguacate, aguacate. Este como yo siempre, claro, a veces nos enseñan a escribirlo dependiendo a un sistema, en este caso le podéis escribir como con como de una estructura gramatical más clásico, o en este caso, bueno, ahí en el manual que yo les envié, es más referente a lo que nosotros hemos manejado en la Huasteca, ¿no? Como el H, E, A, Ch, CH, P, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, T, L, T, S, WI, X, que es slash, y la Y, ¿no? Son, eso, bueno, eso está más implementado desde la SEP. Yo he ido a encuentros también con la SEP, ¿no? Para ver como sobre eso de la escriturización, como de las grafías y toda esta onda, ¿no? Eh, a ver cuánto tiempo llevamos. Ok, todavía tenemos tiempo, ¿vale? Bueno, yo sé. Ni a Miki, ni a Miki, que me dio set. Pues se escribe ni a Miki. Eso es algo bien chido, ni a Miki. Ni a Miki. Ni de agua, esto es de agua. Miki de, de muerto, ¿no? De Mictlan, cosas así. Sí, ya lo han escuchado, ¿no? Que, que mi agua como ha muerto, como se está muriendo, como mi cuerpo siente que el agua se está yendo, ¿no? Eso es algo por eso como, sí, pero sí cuando lo explicas en náhuatl, ¿no? Pensando desde náhuatl. Yo de repente, igual, díganme, ¿no? Oye, vuélvamelo a explicar, ¿no? Porque tal vez a veces sí me meto mucho en mi idioma, como se me olvida que hay muchos de ustedes tal vez no hablan náhuatl, ¿no? Pero podéis decir Miamixki, y es como yo, en este caso me estoy refiriendo a mí, pues tengo sed, ¿no? Yo tengo sed, o tengo sed, ¿verdad? Tengo sed, y por eso digo Miamixki cuando digo ni amixki. Huelik, huelik, que quiere decir siento el sabor, su aroma, su textura. Huelik significa que está sabroso el agua, ¿no? Me gusta. Como estoy a gusto. Igual cuando dices de comida, tlahuel, huelik. Tlahuel,
Huelic. Tlahuel, Huelic. Huelic. Tlahuel, Huelic. Tlahuel, Huelic. Esto se refiere que está muy sabroso, que me ha gustado el agua. En este caso, bueno, Tlahuel, Huelic, Pil, Atzin. Pero como ven, yo cuando yo lo trato de respeto, ya le pongo un poquito más de una onda más reverencial, de amor, de cariño, de respeto a la agüita que yo estoy tomando, ¿no? Eso es lo que bueno, en español no decimos, ¿no? Ay, bueno, tal vez a veces sí, ¿no? Sí se nos pega un poco del náhuatl pensándolo. En este caso, Tlahuel Huelic, Pil Atzin, Pil Atzin, Pil Atzin, Tlahuel Huelic, Pil Atzin, Pilatzin, Tlahuel Huelic, Pilatzin. Eso es lo que, si en náhuatl yo estoy hablando en náhuatl, Tlahuel Huelic, Pilatzin. Entonces me refiero que está muy sabroso la agüita, así como, o la agüitititita, como más diminutivo, pero en este caso me estoy refiriendo más con un amor y con cariño, como venero al agua, lo respeto, ¿no? Porque es lo que me da vida y es lo que yo estoy tratando de decir en esta frase, ¿no? Como que gracias, ¿no? Por darme mi vida, no sé, por darme todo. Eso a lo que se refiere, ¿no? A lo que me refiero yo cuando estoy hablando y pensando desde náhuatl, ¿no? Pero si lo pienso desde español, es, no, muy, muy rico el agua, ya. ¿No? Y si estoy pensando en náhuatl, como les acabo de decir, es como, muy sabroso el agua, muy, muy, siento que me da vida, todo esto, ¿no? Me da energía, todo esto lo que conlleva lo que tú sientes, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo pronuncias TS al principio de la palabra? Gracias. Chihualaca, palámica, chihuahua. Güey. Alfredo Lara. Conozco un amigo Lara también, que él estudió en la Politécnico aquí en la ciudad. Pida Lara, tal vez es tu primo. No sé, puede ser. Se llama Manuel Lara. Sí, él dice, bueno, él le pone Chihualaca, pero nosotros decimos Chihualaca panica, Chihualaca panica, como vénganse por acá, para acá, ¿no? O vénganse, Chihualaca, que es con X, Chihualaca, pongo, es como una aspiración, Chihualaca paranica, panica, ¿no? Pero es que ahí como eso es lo que voy. Cuando ahí él ya está metiendo un poco de español, pero no te das cuenta, ¿no? Pero ya cuando Shualaka, Nika, o Kishpilzitzin, entonces ya digo, vengan por acá, niñitos. Y cuando comienza la palabra con T, S, ¿cómo pronuncias la T o solo la S? Gracias. Ok, sí, qué buena pregunta. TS. Mm, regresamos, ¿cómo ven? ¿Con Sontecomit o Soncali? O yo digo Sontecomit. Ahí bueno, ya les estoy dando más o menos cómo se pronuncia la TS y la TL. Sontecomit. Son, son, Sontecomit. Soncali. Zopilot. Zopilot, ¿sí han escuchado que es Zopilot? Mi padre siempre lo hago enojar cuando digo Zopilot, porque le digo que mi abuelita, que también ya no está con nosotros, que siempre nos hacía bromas o bromas a regaño. Nuestra abuelita siempre era como, si no quieres comer, entonces ves a comer el popó del perro o vas a comer un sopilote, ¿no? Sopilot. Sopilot. Así. Sopilot. Sopilot. Que significa sopilote, ¿vale?
Sopilote, sopilote, ¿vale? Sopilote, sopilote, ¿ok? Kena, ¿sí? Kena, Kena. ¿Ya ven? Que se va dando. Y a mí me gusta así dar las clases. No me gusta ser como muy tediosos y toda esta onda de como nos enseñan a veces en la escuela. Digo, no estoy en contra del sistema educativo, pero sí ciertas cosas a veces son un poco aburridas. A mí sí se me hacía, a veces me hacía tediosa. Aunque si era un ñoño, me decían. Sopilote, sopilote. Es sopilote. Para otro, mm, son Cali, a ver, ustedes, sopilote. Ajá, así es, Eduardo Varela. Sopilote, sopilote. ¿De qué región náhuatl hablas? Faustino Lagunas, saludos, Faustino. Estoy hablando Nani Kamati no Nahuatlacto, en Cuixtecapantlali, Cascalanaltepetl, Nani Ehuapan, Nochinanco y Tocash, Soquitipa. Le estoy explicando porque me parece, es que hay unos que se van integrando y eso es lo chido, ¿no? Que estoy viendo tal vez que lo están compartiendo algunos sobre las clases, qué buena onda. Él pregunta de qué región hablo el náhuatl y yo lo que ahora dije, el náhuatl, que es de la variante de la Huasteca Potosina, el náhuatl que yo hablo, precisamente yo soy de, ya le digo, ¿no? Más que nada de la región de Tamazunchale, del municipio de Tamazunchale. En este caso, mi comunidad, le digo que mi comunidad es Soquitipa, de Soquitl. Pues está bien que explicarles también de Soquitipa. Soquitipa, es que hay muchas cosas que están, no digo que no están bien, ¿no? Que a veces pueblos aquí en la ciudad he visto, ¿no? Muchos, pero están más pensados en español. Pero está bien, ¿no? Porque están como en el Estado de México, como andaba en Ocuilan. Ocuilan, gusano, lugar de gusanos, ¿no? Andaba con el temazcal, pero sí es recomendable quedarse en casa. Yo fui porque la ceremonia, ¿no? Ese ritual espiritual, y me gusta, ¿no? Como pues, limpiarme, purificarme. Soquitipa, mi pueblo se llama Soquitipa. Sí, de hecho, en mi canal tal vez hay cositas de Soquitipa. De hecho, tengo una película de Soquitipa, si cuando gusten se los puedo enviar, o del Día de Muertos, del Mijicailhuitl, que ahorita les voy a explicar cómo esto ahondando a la cultura, como quiero que lo conozcan no solo el idioma, no solo su estructura, sino qué conlleva más allá, que adentrarse, ¿no? Cuando es como meterte en la peli, como estar viviéndolo propiamente, ¿no? Tlazohkamati miak temachtiani. Kana, Tlaxcamati miak. Soquitipa, que viene siendo de perdón, chale, Soquitipa. Que se me pegó lo chilango de aquí de la ciudad. Soquitipa, de Soquic. Bueno, aquí lo puedes escribir con Z o con S, ¿no? Soquic, que es Soquitipa. Ipan. Ipa es como sobre o encima o lugar, ¿no? Esto significa Ipan, sobre o encima o lugar. Entonces, Soquitl, esto significa lodo o cerámica. Sí, o algo de cerámica, ¿no? Soquipipa. Es de aquí donde vengo, Faustino, y es la variante Soquitl. Soquitl. Bueno, Mario Ramírez, Soquitl, Zapotl, Tzapotl, Tentzapotl. Sí, Tzapotl, sí, justo, qué buena onda. Qué bueno que, ya ven que como estamos participando, aunque no estamos hablando, pero es lo que me gusta, ¿no? Que ustedes escriban, me pueden enviar también por WhatsApp o directamente, porque yo digo que es más viable en YouTube, en el chat, porque lo veo, ¿no? Estoy viendo la pantalla. Soquitipa, desde Soquitl, que significa lodo, Soquitl, Soquitipa. Soquitl, Ipan, sobre o encima o lugar. Entonces, mi comunidad significa lugar sobre lodo. Pero bueno, mis abuelos allá se dedicaban antes. Yo tenía una abuelita muy buena, experta. De hecho, hay una todavía. Quiero mucho mi abuelita, de Mesia se llama, Mecha. Ella
hace todavía cosas de barro, ¿no? Sus hijas hacen cosas de barro, muy buenas, ¿no? Muy buenas alfareras. Hacen vasijas, comales, chapales, ollas, digo, porque sí, es lo que voy, ¿no? A veces me meto y estoy hablando como en náhuatl. Eh, entonces, mi comunidad significa lugar donde hacen artesanías de barro o lugar de lodo también. Esas dos cosas, ¿no? Literalmente significa. Pero si nos metemos más al náhuatl es como, porque mi comunidad antes era, ellos vivían de esto, ¿no? Vivían, fíjate, vivían algo que se me hace, y por eso a mí ahora yo estoy dando talleres de bioconstrucción, haciendo hornos, haciendo estas cositas, que yo iba a pensar, yo soy ingeniero civil, al último termino enseñando cosas que yo primero según quería vivir en la ciudad, estudiar en la ciudad, que dije, yo quiero vivir en algo más moderno. Pues eso es lo que uno le meten en, en la cabeza cuando estudias, ¿no? O estás en las escuelas, ¿no? Primaria, secundaria, telesecundaria, y toda esta onda, ¿no? Ya después como dije, oye, pero mi pueblo hace bioconstrucción, o en este caso más son artistas, pero con la madre tierra, ¿no? Y es algo que a mí, y de hecho doy talleres, cuando gusten, quieren un horno en casa, yo con gusto voy, ¿no? Les puedo apoyar con eso y podemos aprender ambos, ¿vale? Sí, bueno, eso es lo que significa mi comunidad, ¿verdad? Por ahí, saludos a Alejandra, a, a los del ICAT también, si nos están viendo, a los administradores que también aquí me imagino que nos estarán viendo. Gracias también por apoyar a esta iniciativa, que al principio fue propiamente, a mí también como todos ustedes me imagino que les pasa en esta situación de la pandemia, ¿no? El coronavirus, ¿no? Ya no sabes qué hacer y yo de repente dije, unos amigos y gracias a Leslie y Alex que dijeron, vamos a hacer, ¿por qué no nos das clases en agua? Y yo le dije, sí, claro, vale. Pero yo les dije que no mucha gente, no solo 2, 3, 4 personas a lo mucho. Y así fue la dinámica. A mí me gusta como compartirlo, ¿no? Como compartir cosas. He subido otras cosas en YouTube o puedo facilitarles material con respecto a mi idioma, ¿no? O cosas que he hecho. Por ahí les puedo compartir, ¿vale? O la película de Mikhail Kül también les puedo compartir, que se llama una película que lo presentamos en Cineteca Nacional, la hemos presentado en Europa, también en las universidades, en los festivales, también en el Museo Nacional de la Máscara lo presentamos, que se llama Nishantolo. Mi película se llama Nishantolo. Es como se dan cuenta, es a lo que voy. Shantolo, nuestros abuelos no sabían decir santo, más que nada proviene del santurum en latín. Como se dan cuenta, Shantolo es de santo. Ni, que soy, pero ya es como algo más apropiado de nuestra Huasteca. Eso no lo encuentras en otros lados. Nosotros en la Huasteca, en las Huastecas, tanto la hidalguense, veracruzana, queretana, tamaulipeca, poblana y donde yo vengo, la potosina, este, decimos bueno, refiriéndose a nuestra tradición y costumbre, en este caso el Chantolo, soy la fiesta de los... nuestra película le llamamos así porque es como apropiarse, ¿no? Meterse más dentro del idioma, como les acabo de decir. El Chantolo es soy yo la fiesta de los muertos, ¿no? Me meto, convivo con mis seres queridos que me están visitando y eso es lo que nosotros hicimos una película respecto al Mixcaíhuitl, ¿no? Y eso lo que les venía diciendo Chantolo proviene de santo, Santoro. Sí, bueno, si estoy mal, esto es en latín, me corrigen, Santorum. Tonanitla. Ah, sí. Sí, qué bueno, saludos, estamos Chole Nara González. Oh, sí, yo soy de Soquitipa. Sí conoces, ¿no? Donde nos dijeron que nosotros amarrábamos. Es otra historia, ¿no? Es que hecho lucha, defensa de nuestros pueblos indígenas y siempre a mi pueblo siempre he dicho, oye, pues no hay que dejarnos, ¿no? Ya, pues, sí, Soquitipas nos conocen como un poco pues, rebeldes, guerreros, ¿no? Sí, de lucha más que nada. Sí, en todo, no nomás me refiero de lucha a pelear, sino de lucha en este caso, ¿no? También del rescate de nuestra cultura, ¿vale? Sí, bueno,
regresando, ahorita contesto algunas cosas que estoy viendo. Sí, justo 15 minutos de solitito. Chantolo, de santo, de santorum, que es en latín, esto es en latín. Y eso, entonces yo soy, pero es a lo que voy, ¿no? Eso se supone que primero lo tomaron los Tenec y después los nahuas. Esto, esto, ¿no? El Chantolo. Ya nosotros en la película pusimos ni Chantolo. Pero nosotros a lo que nos referimos es, en nuestra película es como, somos, yo soy la fiesta, o somos la fiesta, yo, bueno, más que nada yo, y somos como, incluimos a todos, como la festividad comunitaria, porque es una fiesta grande, cuando quieran visiten a la Huasteca, o las Huastecas en general, mucha comida, miak chocolate, mucho chocolate, miak tamali, como tamal, fíjense, ven, es a lo que voy, ¿no? Tamales, ¿no? Tamal es náhuatl, tamali, tamal, tamali, eso es lo que voy, ¿no? Tamali es tamal. Como en español, pues esto es prestado del náhuatl, ¿no? Hay mucho muchas bebidas como tradicionales, moli, como moli, también es náhuatl. No, a nosotros moli es igual a moli, mole, ¿vale? Moli es como lo que le decía, la doble L es como, no es moji, no es moji, es moli. Es como esa larga cuando tú dices moli, es li, moli. Eso por eso le pongo doble, ¿no? Y eso significa mole. Mm, es la manera que nosotros festejamos. No me deja mentir Nara, Bernala, sí. Que es mucha festividad donde ahí usamos este tema del género, ¿no? Donde nosotros como hombres nos disfrazamos o nos convertimos en nuestro nahual de mujer, ¿no? Y las mujeres viceversa, ¿no? A veces se visten de, de hombre o de animal, dependiendo, ¿no? Pero en este caso, eso es una danza que se hace como los colis o los sheshos, colis o coles, unos dicen coles, depende, es que lo que voy, las variantes, ¿no? En la misma Huasteca uno dicen colis, mira, es la danza coli, es como las personas disfrazadas o las personas que se disfrazan de algo, ¿no? Personas disfrazadas o a su nahual o lo que ellos quieren, disfrazadas a su nahual. Bueno, eso, eso es solo un decir, ¿no? Coli. Son las personas que se disfrazan. Es esta danza la danza de los colis. Eso se hace eso precisamente solo se hace y hay una música especial para el Día de Muertos, ¿no? Esa no se toca en otra época del año. Nosotros cuando escuchamos esta canción de Vinuetes de música de Michael Witt, pues sí nos decimos, ya huele, ¿no? El olor a cempasúchil, el olor a la visita de nuestros seres queridos, inclusive también puedes ofrendarle a tus animalitos, no sé, si tú tuviste un perrito o un gato, o no sé, o alguien de tus animalitos, tú ofreces esta parte, ¿no? Es algo que nosotros en nuestra cultura, pues lo traemos desde niño, ¿verdad? Eso es lo que, bueno, es referente, lo que más o menos habla de nuestra película, ¿no? Donde plasmamos esto. Esta película es de la Huasteca Veracruzana. Ahí si yo les puedo enviar el archivo, lo podéis ver. También les puedo enviar primero el tráiler. Ahí lo pueden ver y después yo les envío la película completa. Si alguien lo quiere, me lo puede decir, ¿no? Me puede escribir, ya sea por WhatsApp y se lo puedo mandar por el Drive, ¿vale? Sanctorum, ok. Nishtamal, sí, ok.
Bueno, qué bueno que sí, Zacahuil. Sí, es que, bueno, Zacahuil es entre náhuatl y huasteco, me parece. Sí, pero sí viene siendo Zacahuil, Zacahuil. Es que como a lo que voy, ¿no? Muchas cosas que han ido evolucionando, como Irma también dice que nixtamal, nixtamal viene, también es una palabra náhuatl, ¿no? Eh, nixtamal. El nixtamal, pues es el maíz, ¿no? Que se cocina con cal y para hacer, después se lava y se lava con muy bien y ya después de ese proceso, pues ya puedes moler en un molino o en un metate y ya, ¿no? Ya están las tortillas. Nixtamal, que sea en español, ¿no? Nixtamal y en náhuatl es nextamali. Como ven, todo esto se refiere como siempre maíz, como nextamali, pero es que, bueno, aquí nextamali, esto es que significa nixtamal, ¿no? Nixtamal. Bueno, voy a ver los mensajes de ustedes que me están siguiendo. ¿Alguna duda hasta aquí o algo que quieran saber un poco más o quieren que me regrese un poco? No sé. Mm, sí, casi la primera clase lo vamos a abarcar hoy. Igual más tarde puedo abarcar un poco más. Voy a retomar un poco de lo que hemos visto aquí. Para los que quieren interactuar de nuevo, lo pueden hacer, no hay problema. Los que, es que hay unos como trabajan, me pedían que hiciera dos transmisiones, un poco noche o antes de dormir, ¿no? Puedo contarles algo de poesía también, ¿no? Que sea interactivo. La guitarra no la traigo, sino podía armar algo de música. Eh, eh, Podemos hacer algo, ¿no? O como decía, si alguien que vive en la ciudad quiere interactuar, podemos hacerlo, ¿vale? O me puede invitar a su casa y podemos transmitir desde su casa, ¿vale? Tengo mi equipo portátil para hacer estas cosas de radio o televisión, siempre me ha gustado. Antes hacía televisión y radio en náhuatl, de hecho, y en Tenec. Tenec con otro amigo, Gavino. Y bueno, yo ahí aprendí también más un poco Tenec, pero en este caso mi primer idioma es náhuatl. Ujú. Ok, sí, Shinaka, ya sé quién eres, Mayra. Ella pues vivió en Estados Unidos, pero sus padres son de México y nos está siguiendo. Dice que regresa a las 8. Xiacuali, Mayra, que le vaya bien, ¿no? Que le vaya bien. Tsatsi. Mario Ramírez dice una palabra voy a poner otro ejemplo de TS, de Neshtamali. Bueno, nosotros, por eso, la X es como la SH, es como México. Para mí lo correcto, de hecho, desde niño yo siempre decía México, porque dicen México, eso está mal. Y sí estaba mal. Y tenía razón tal vez, pero aunque yo no lo decía con esta, solo porque yo hablaba primero náhuatl y cuando me empezaron a decir que la X siempre es SH, yo decía, no, pues México, es México, no es México, porque la pronuncian aquí como, pensando desde español es México, ¿no? Como J. Bueno, a ver, saludos. Bueno, vamos a tomar el ejemplo de Sara, que dice que ella es originaria de un pueblo llamado Tonanitla. Según mi abuelo, significa lugar donde se refleja el sol. Ujú. Sí, sí, justo, ¿no? Tona de Tonati, Tla de lugar. Sí, es que dependiendo, ¿no? Tonanitla. Es que ya cuando le ponen an, Tonanitla, Tonanitla, eso ya hace referencia a algo como en este caso, reflejarse, ¿no? Y eh, Tonati, pues de Tonati, de sol.
Mitla, pues del lugar, ¿no? Entonces viene siendo el lugar donde se refleja el sol. Sí, sí tiene razón tu abuelo, Sara. Saludos a tu abuelo si es que está todavía o les mando saludos a tu familia, ¿vale? Eh, Tonanitla. Hay otro, ¿no? Lo que dice el lugar donde se venera a nuestra madre. Ah, sí, sí. Por eso a mí se me hacía un poco confuso, no lo había leído todo, perdón. Sí, ese es eso es a lo que voy. Tonantzin, ¿no? De Tonantzin, de Tonan de nuestra madre, ¿sí? Yo digo que está más apegado, yo siento que le pusieron más al lugar donde se venera a nuestra madre tierra. O en este caso, me imagino que ellos se refieren a la Virgen, ¿no? A la Virgencita de Guadalupe. Pues quién sabe, ¿no? Pues cada quien, pues digo, respeto esta onda, ¿no? De si quién es creyente o no creyente, ¿no? Eh, sí, está bien chido. Mm, bueno, ¿alguna duda? Ya nos faltan como 5 minutos para poder terminar hoy como la primera introducción. Cualquier duda o todavía hay chance, los que quieran inscribirse si conocen a alguien. Es más, esto se les va a dar una constancia al final del curso. Y claro, no les voy a ir subiendo su examen eh, por Google, tal vez les puedo ir compartiendo, me pueden ir compartiendo su correo personal, me lo pueden mandar por mensajito personal a mi WhatsApp para que no se sature el WhatsApp de grupo, ¿vale? Les encargo eso, algo más. Por ahí el ICAT está pidiendo el CURP y la documentación del INE, estas dos para la constancia o diploma, ¿no? Que se les estará entregando al final del curso, ¿no? Por ahí, muchas gracias, las Camatimiac. Cualquier duda, comentarios, observaciones me pueden hacer llegar, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, voy a ver si alguien todavía quiere o ha puesto alguna pregunta por aquí. Ujú. Ok, perdón. Alguien me dice Mirelle Arroyo, dice que muestre otra vez de la palabra amigo. Sí, perdón. Eso es a lo que voy. Si alguien tiene alguna duda o expliqué muy rápido, amigo, mm, perdón, no yolikni o no yolikni. Uno le puede poner no yolikni, no yolikni, o le puede, en este caso, también puedo ponerlo si ya como muy amigazo, es como mi amigazo, no no yoliknitzin, no yoliknitzin. Y eso significa no de mí, esto no. Yol de yolo. Ikni de hermano. Chin, pues algo. El chin es como de lo de Tonantzin, cuando te refieres a algo. Eh, sí, sí, gracias al que me ha escrito por WhatsApp. No recuerdo tu nombre, pero me van recordando igual, ¿no? Es que como son demasiados mensajes, como por un momento mi teléfono pensé que iba a explotar. Ah, sí, no, Yoliknitzin, mi, mi, yo, digamos yo, mi, es no, no es de, sí, me estoy refiriendo a mí, pero mi, que es yo, no, mi. Es que el náhuatl es medio, si pensando lo quieres traducir al español literal, no te da, como es algo ilógico, dices, pero eh, en este caso, mi noyolo es de mi corazón, ignitzin, igni de mi corazón hermano, y es algo que le das como de respeto, algo reverencial, como de, que sí, ¿no? Que como de cariño lo aprecias a alguien.
Por eso dicen Tonantzin también. Moyoliknitzin. Mi es como mi hermano de corazón. Perdón, es que aquí puse. Perdón. Corazón. Así, mi corazón, hermano. Es como, pero ya después, si literal, como lo quieres traducir, mi hermano de corazón. Es como eso lo que se refiere a amigo. Bueno, en mi caso, tal vez en algunos lados lo pueden poner un poco diferente, ¿no? Lisbeth, Lisbeth, sí me acuerdo de ti, no sé quién eres. Vamos a temas que leer, David. David Davidson. Ah, ya, eso es, así me dicen mis amigos aquí los que vamos a ver, yo dancé en este ritual, hice una danza como lo del venado, estuvo muy padre, porque hay veces uno se dice, ah, qué bonito performance, pero es una danza, bueno, para mí es una danza donde me meto y me convierto como un venado. Bueno, hago los pasos, los movimientos como de un venado. Sí. Uh-huh. Bueno, Tlaxcamatiniac, muchas gracias. Los que me siguieron y si quieren, gustan, pueden compartir este video de estas clases, de este tutorial más que nada. Los que lo quieren compartir con sus amigos, con sus Yolo Ikniwan, eso es en plural, Yolo Ikniwan. Es que, bueno, déjales, perdón, es que a veces uno ya se prende, ¿no? Es Yolo Ikniwan, cuando pone la J es para pluralizar, ¿no? Hacerlo plural. Va a decir, si quieren pasarle el video a sus amigos, a sus familiares, amo Yolo Ikniwan. Mo es sus amigos, Yolo Ikniwan. Moyolo Ikniwan. Al Moyolo Ikniwan. Lo voy a escribir juntos, se escribe junto. Moyolo Ikniwan. Moyolo Ikniwan. A sus amigos. A tus amigos, a sus amigos. Me estoy refiriendo a sus amigos, a Moyolo Ikniwan, que ustedes si quieren pasarles el link de la clase, se lo pueden pasar, ¿vale? Lo pueden pasar por WhatsApp o lo pueden compartir en Facebook o en sus redes sociales, ¿vale? Los que matimía, Neamichia, Senpayo, Pani, Kaslamachilistli. Bueno, los espero en la siguiente clase, en estas clases de Nahuatl. Espero que les haya agradado. Fue un gustazo, siento su energía que tal vez sí están poniendo atención, ¿vale? Más tarde tal vez vuelvo a transmitir para los que, o si no, este mismo, voy a decidir todavía, estoy viendo, como tengo muchas actividades, pero sí tal vez voy a transmitir un poco menos, como una hora, o sí, una hora, eso digo, ¿no? Después termino transmitiendo más tiempo. Más tarde, a las 8, los espero a las 8, ni a mis hinchía, los espero a las 8, Chicuelli Cahuitl, Seome Yinawi Macuili Chicuasen, Chicomi Chicuelli Cahuitl, Chicome 7, Chicuelli es 8, Chicuelli Cahuitl, Cahuitl es hora, como a las 8 de la noche, que voy a estar haciendo otra vez esta transmisión para los que no me pudieron seguir. Igual cualquier duda, ahí por ahí también me pueden preguntar, o si no, por vía WhatsApp, ¿no? ¿Vale? En el grupo me lo pueden hacer también, o cualquier, en este caso recordándoles, ¿no? Que por parte del ICAT y la Secretaría de Educación son los que están apoyando, igual para darles la constancia, que tiene validez oficial por parte de la SEP y el ICAT, pide que me manden o manden, ahorita igual les puedo mandar un correíto, publico el correo en el grupo de WhatsApp del curso para que vayan enviando ahí, me imagino que sería más factible para que de una vez le llegue al personal administrativo del ICAT y de la SEP, ¿vale? Que es INE, y INE en ambos lados y la CUR, ¿vale?
Tlaxcamatimia, Guanimisinchia, Guanimsinitas, Pansello, que es Cartlamachilistli. Los veo en la siguiente clase, ¿vale? Tlaxcamatimia.